Buenos días, profesora, buenos días, compañeros. Bueno, en esta mañana estoy representando a mi grupo conformado por Inga Arias, Celis Ruiz, Chirinos Mermao, Cho del Águila y el que le habla, Collantes Padilla. Para este proyecto hemos elegido a la empresa Alicor. Doy el pase a mi compañero que va a explicar un poco más sobre la primera parte. Como primer punto, hablaré sobre las cuentas nacionales, y en donde Alicor pertenece al sector económico primario. En producción alimentaria, se desenvuelve en elaboración de productos industriales, en consumos masivos y nutrición animal. El valor referencial en el mercado es de 5.422.027.078. En Alicor, el país de origen es Perú. El mercado objetivo es un grupo de clientes, personas o empresas a las que el vendedor dirige específicamente sus esfuerzos de marketing. La definición exacta de los mercados objetivos son esenciales para el desarrollo de una mezcla de marketing efectiva, ya que es responsable de crear la demanda y vender los productos en los distintos mercados. En exportación, en el negocio de consumo masivo internacional, las ventas totales crecieron 32.4%, superando por primera vez los 500 millones de dólares en ventas. Esto se explica principalmente por las adquisiciones en Fino, SAO e Intrabeco, y por el crecimiento orgánico de todos nuestros negocios internacionales, excepto Brasil. En importación, los productos que más importamos serían los trigos, que es un 39%, el aceite de soya, que es un 29%, y el traguillón, que es un 7%, y los listados y bonitos, que son un 7%. Ahora, en el valor referencial, las ventas netas alcanzaron los 407 millones en el primer trimestre del año, que equivale a un 4,1%, menos que el primer trimestre del 2020. Esta cifra es el resultado del impacto que ha generado la devaluación de las monedas en Brasil y en Argentina, sumado a la inflación en la región y el control de precios en Argentina. En tanto, el negocio de acuicultura, Vitapro, registró ventas netas por 474 millones, generando una reducción de 10.7%. Siguiendo con la exposición, el punto 2 va a encabezar todo lo que es oferta en el mercado, demanda y elasticidad. Primero vamos por la oferta en el mercado de la empresa Alicor. Alicor mantiene una posición de liderazgo a nivel nacional en casi todas las marcas. Entre sus principales competidores se encuentra la categoría de productos de comestibles, por ejemplo, a Unilever, Food y Nestlé. Y para la categoría de productos no comestibles, Alicor mantiene a la empresa Prote y Gami. Alicor se vio obligado a alzar el precio del aceite, a lo que estaba 4.50 lo aumentó a 5 soles, debido a que el precio de la soya, o sea del ingrediente básico del aceite, subió. Por ejemplo, tenemos aquí un pequeño marquito que va encabezado todo lo que es de la demanda, por ejemplo, del precio del aceite, la línea recta que va por allá del aceite a donde te lo lleva. Luego tenemos lo que es la demanda en el mercado de la empresa Alicor. La empresa Alicor pertenece al tipo de mercado de competencia imperfecta. Por ejemplo, tenemos en el punto 1, compiten el punto de la demanda en el mercado. La empresa Alicor pertenece al tipo de mercado de competencia imperfecta. Por ejemplo, en el punto 1 dice que compiten por
por el patrimonio del consumidor. 2. Existe diferencia del producto. 3. Existe información incompleta en el mercado. 4. Las empresas se valen de la producción para informar, persuadir o recordar a su mercado. Y por el último punto, existe un patrón de precios altos al nivel del producto bajo. También tenemos por acá una gráfica de lo que es la demanda en el mercado. Acá va involucrado el factor involucrado que pertenece a gustos, interpretación, ¿no? Tenemos acá la gráfica que te lleva al precio de la mayonesa y las cantidades que van vendiendo. Ahora vamos por lo que es elasticidad de demanda. La empresa Alicor, en el año 2005, la capacidad de demanda del aceite disminuyó considerablemente a 22.000, o sea, lo que vendía 22.000, ahora va vendiendo 18.000 paquetes, o sea, va bajando en la elasticidad de las ventas anuales. ¿Debido a qué? Debido al aumento de los precios, por ejemplo, ¿no? En el año 2005 el precio le costaba a Licor le costaba 50, ahora ya va subiendo, en cada año ya va subiendo, por ejemplo, en este año está a 54 soles, ¿no? También tenemos una gráfica que es de la demanda de la elasticidad. La demanda del aceite primor de la elasticidad, o sea, por lo tanto, tiene una variación que hace que el ingreso total disminuya, ¿no? También tenemos acá un pequeño cuadrito, lo que va encabezado, lo que es de la elasticidad, lo que van, todo lo que vende, por ejemplo, de los cereales Ángel, ¿no? Acá tenemos en 2010 y en el 2011, por ejemplo, cuánto vendía en el 2010 por caja. Ya, seguimos con el punto 3, que abarca todo lo que es de controles de precio mediante impuestos, de todo lo que es de la empresa Alicor. Ya, dice que a veces las autoridades intentan que en el precio de algunos bienes dentro de un determinado rango no influye libremente. Ya dice que con ello, en algunos casos, defender a los consumidores, evitando que el precio se eleve, es demasiado. Y en otros, proteger a los productos, impidiendo que el precio sea demasiado bajo, según considere de dos colectivos presentes una situación más débil. Esta protección se realiza el gobierno estableciendo límites a los precios, límite inferior, precio mínimo que se puede vender un bien, en una medida destinada a proteger a los intereses de los vendedores. Dice que luego tiene un espacio límite de inferior y tiene un espacio límite superior. Y en el superior dice que el precio máximo al que se puede vender un bien es una medida destinada a proteger los intereses de los compradores. Si el precio de mínimo, o sea, está por debajo de lo que es del equilibrio, no tiene ningún impacto, ya que el mercado de modo natural se situará por encima de dicho precio. Tenemos aquí un pequeño gráfico de lo que va a la escala del precio, ¿no? Según va el precio y la cantidad, según va su precio mínimo y su precio bajo, alto. En cambio, el precio mínimo es superior al precio de equilibrio de este tope e impedirá al mercado alcanzar su punto de equilibrio. El precio se situará en dicho nivel mínimo donde la cantidad ofrecida será de la cantidad demandada, o sea, será un precio mayor que la cantidad demandada, lo que provocará un exceso de oferta que quedará sin vender. También tenemos acá un pequeño gráfico, ¿no? De lo que es del precio y la cantidad.
o sea, exceso, ¿no? de la oferta. Buenos días, profesora. Bueno, siguiendo con la exposición de mi grupo, en esta oportunidad voy a explicar un poco sobre el producto medio y marginal. Bueno, estoy hablando de la fabricación de aceites. Se puede decir que en Alicor los aceites es un producto marginal, pero a largo plazo. ¿Por qué? Porque en ellos tiene varios factores de composición y uno de ellos es la harina de pescado para poder producir. Tanto se importa de acá a Perú para que pueda producirse. Por ejemplo, un ejemplo de ello se puede decir en el departamento de Tocache que la superficie de producción por hectárea es 9.800 hectáreas de aceite y en el superficie de crecimiento de todas esas hectáreas son solamente 2.570. En el superficie de vivero, en lo que está por producir, es 1.320 hectáreas. Superficie por rehabilitar no hay. Superficie total de producción son 13.690 hectáreas y el total del volumen de la producción es 180.000 toneladas de litros de aceite. El volumen de aceite en crudo total es 39.600 litros de aceite. Eso es con ejemplo solamente en la región San Martín, que comprenden a los distritos de Tocache y Cainamarache. Eso es con relación al producto medio y marginal. Entonces podemos decir que, para ello que el aceite es un producto marginal en el Perú. Con respecto al costo medio y al costo marginal, se puede decir que en cuanto más se produce toneladas de aceite en el Perú, menos es su costo. Entonces, por ello podemos decir que el costo es marginal. Entonces, cuanto más toneladas de aceite se produce, menos es el costo. Bueno, sigo explicando sobre economías de alcance. En la empresa Licor, cuando adquiere un camión de 6 toneladas de carga, en lugar de 2 camiones de 3 toneladas, entonces va ahorrando. ¿Qué ahorra? Gastos de conductor, y gasto en compras. En lugar de comprar 2, ya solamente compra 1. Otro ejemplo de ellos es cuando sustituye el proceso de carga manual. Ya no lo hace la persona, entonces compra una grúa de carga. Ahí se ahorra muchos gastos. Y por último, cuando introducen a la empresa de licor un sistema de montaje, de producción y almacenamiento, sustituye procesos manuales. Para ello también ahorran varios procesos. Entonces se puede decir que, por ejemplo, por un área de producción que tiene un trabajador, el producto total salen 10 galones, como por ejemplo, el producto marginal del trabajo es regular. Entonces, pasamos a un siguiente punto, que en el mismo área total del trabajo se aumentan 2 productores, el producto total son 24 toneladas. Entonces, el producto marginal es 14. Pero en el mismo ejemplo, si nosotros en el mismo área de trabajo, los números de trabajadores son 8, el producto total es 64 galones. Entonces el producto marginal disminuye en menos 2%. Entonces por eso decimos, la economía de escala sí se da en esta empresa. Y por último, la economía de alcance. En Alicor sí hay una economía de alcance en la producción de aceites comestibles. ¿Por qué? Porque en el mercado, en los supermercados, en los mercados, como podemos darnos cuenta, Alicor produce varias marcas de aceite, varios tipos de aceite, pero estos, ¿dónde se fabrican? En la misma fábrica, pero en diferentes sectores. La misma fábrica, diferentes sectores, varias marcas. Entonces puede decir que unas pueden tener un precio y otras a más precio. Entonces podemos decir que sí es economía de alcance, porque en la misma fábrica se fabrican varios tipos de aceites de varios precios. Bueno, eso sería todo en mi explicación, profesora. Doy pase a mi compañero que va a explicar un poco más sobre el tema. Siguiendo con la exposición, hoy hablaré del punto 5, que se trata
de la estructura del mercado de Alicor. Es una estructura orgánica en la cual todos sus empleados están comprometidos con eficiencia de la empresa. Hablamos de la departamentalización. ¿Qué se trata de eso? Es un proceso mediante el cual la empresa Alicor agrupa las diferentes actividades laborales de un área de trabajo delimitada, donde ello está la estructura organizacional, la especialización del trabajo y la cadena de mando. En la cadena de mando hablo de una línea de autoridades interrumpidas y formal que se inicia desde el nivel máximo hasta el nivel más bajo. Tenemos el consumo masivo. Es encargado de realizar todas las operaciones requeridas para elaborar y potenciar el producto de consumo masivo. Tenemos el tramo de control, tenemos el productos industriales. En productos industriales es encargado de producir y comercializar grasas y harinas industriales. Tenemos la centralización y la descentralización, que se caracteriza por poseer una toma de decisiones descentralizadas, ya que al ser una empresa muy grande, un modelo centralizado solo le causaría ineficiencia, porque todas las acciones tendrían que ser aprobadas por la alta dirección. Tenemos la formalización. Dentro de ello está la organización, compuesta por los negocios del consumo masivo, productos industriales y nutrición animal. Tenemos la estructura orgánica. Además agrupa las actividades de áreas de trabajo, como por ejemplo el área de marketing, de logística, finanzas y administración. Tenemos el diseño organizacional, que está compuesto por 6 elementos, donde entra la especialización laboral, la departamentalización, la cadena de mando, el alcance de control, la centralización y descentralización, la formalización. Tenemos las estrategias y estructuras, donde son dos: la tecnología y estructura y el tamaño y estructura. En la tecnología y estructura hablamos que califica un nivel de tecnología muy avanzado debido a su gran capacidad de producción dentro del mercado. Y en el tamaño y estructura, Alicor cuenta con 3.288 trabajadores inscritos dentro de la empresa, que son distribuidos por diferentes áreas, oficinas, en los procesos industriales, etc. Doy paso a mi siguiente compañero que le toca exponer. Muchas gracias. La pandemia del coronavirus trajo muchos problemas en muchos factores sociales, culturales, económicos, entre otros. Nuestro país sufrió de una forma muy devastadora. Dentro de ello, la economía de nuestro país se vio muy afectada, tanto así que en algún momento se llegó a un punto de inflación. Las pequeñas, medianas y grandes empresas fueron las más afectadas durante la crisis del COVID-19. Muchos se fueron a la bancarrota porque no tenían economía estable. En este caso, la empresa Alicor desarrolló un plan ágil de la continuidad de las labores que ha permitido hacer frente a esta crisis de la pandemia. La empresa, en tanto a su economía, siempre mantuvo sus ingresos, ya que la compañía fabrica y abastece con productos de primera necesidad. La economía de nuestro país poco a poco irá mejorando en todos los sectores económicos y sociales, pero todo depende del apoyo, siempre y cuando se tenga el apoyo del Estado y el compromiso de todas las personas. Gracias.